Bienvenidos a su canal de Cristo la Roca. Estamos transmitiendo en este momento. Vamos a dar inicio a nuestro estudio bíblico de los martes y les saludo y les bendigo en el nombre de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Soy el pastor José Herrera, transmitiendo desde Cristo la Roca Ministry. Bien, en esta mañana vamos a comenzar haciendo una oración, más bien esta tarde, perdón. Padre bendito que estás en los cielos, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre, Señor, y te damos infinitas gracias. Te damos gracias por todo lo bueno que eres, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, porque tú eres bueno, sobre todo por tu fidelidad, Señor. Padre, bendice este momento, Señor, bendice esta reunión. Bendice a cada uno de mis hermanos que se están agregando, cada persona, Señor, que está viendo, Señor, esta transmisión, sea bendecida ahora y en todo tiempo, Señor. Bendícele, dándole, Señor, tu misericordia para su salvación. A todo aquel que no te conoce, Señor, fortaleza para aquel que está caminando, mi Dios bendito, a la par tuya. Gracias, Señor Jesús, porque tú nos has dado no solo salvación, sino nos has dado tu glorioso Espíritu, Señor. El Espíritu Santo que nos ayude, nos dirija, nos dé sabiduría y nos bendiga. Padre, te damos infinitas gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. El tema de esta mañana, insisto en la mañana, el tema de hoy es exactamente, ¿estoy siendo yo fiel a mi familia? Vamos a hablar acerca de lo que es la fidelidad. Conocemos la fidelidad de Dios y vamos a hablar de la fidelidad que contrae con nosotros el compromiso con Dios para con nuestra familia. Vamos a recordar un poco acerca del libro de Lucas, capítulo 8, verso 26, donde dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar en la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Este, al ver a Jesús, lanzó un grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no los mandase al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que pasían en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Y los que apacentaban los cerdos, cuando vieron lo que había acontecido, huyeron, y yendo dieron aviso a la ciudad y por los campos, y saliendo a ver lo que había sucedido, vinieron a Jesús y hallaron al hombre de quien habían salido los demonios sentados a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto le contaron cómo había sido salvado el endemoniado. Entonces la multitud de la región alrededor de los Gadarenos le rogó que se marchase de ellos, pues tenían gran temor, y Jesús, entrando en la barca, se volvió. Y el hombre de quien había salido los demonios le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús lo despidió diciendo: vuelve a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Amén. Bueno, hemos dado gracias al Señor por este momento y vamos a entrar en el tema de hoy. Y le preguntaba, el tema es una pregunta: ¿he sido yo fiel con mi familia?
Esta es una pregunta que trae, además de la pregunta, trae un nivel de compromiso que nosotros tenemos de antemano. Tanto tú y yo, desde el momento que conocimos a Jesucristo como nuestro Salvador, entramos en la familia de Dios, pero no podemos ignorar nuestra familia física. Nuestra familia física es parte esencial de nuestra vida. En este tema yo he tomado esta lectura como tema porque quiero resaltar que el endemoniado, el personaje conocido como el endemoniado gadareno, era un hombre con familia. Ese hombre no nació de un árbol. Naturalmente que tenía una madre. Tuvo un padre, lo haya conocido o no, tuvo un padre. Seguramente pudo haber tenido hermanos, pero es posible que haya tenido tíos y parientes lejanos, abuelos. Pero aquí nos describe a un hombre que estaba loco, podríamos decir en estos días. En estos días nosotros podemos encontrar muchas personas divagando en las calles, con su mente trastornada, perdida, y simplemente lo catalogamos como una persona que está loco, está loco, está loca. Y realmente las personas han perdido su mente y espíritus inmundos entran en esa mente y gobiernan ese cuerpo. En años anteriores tuvimos una oportunidad de ministrar a un ser amado y yo me pude enterar que al comenzar aquel ministerio, desde que yo llegué a ese lugar, yo sabía lo que había. Yo sabía que no era un trastorno mental, sino espíritus atormentando una mente. Y note usted que el tormento de la mente en una persona es una obsesión. Hay obsesiones de persecución, hay obsesiones con apariencias románticas, hay obsesiones económicas, diferentes tipos de obsesiones y son espíritus. El hombre tenía un espíritu inmundo que lo hacía andar desnudo entre los sepulcros. Y este hombre tenía una familia, como les digo, seguramente, pero ya la familia estaba cansada de él. Seguramente la familia se alejó de él y él de la familia. Y esto me lleva al punto final, donde dice en el verso número 9, el Señor Jesús le dice, vuelve a tu casa. Note esto, si cualquiera de nosotros que predicamos la palabra del Señor y que estamos en las calles buscando gente que quiera entrar en los caminos del Señor, gente que quiera arrepentirse de sus pecados, si nosotros no hubiésemos encontrado un personaje como este, oiga, yo creo que no lo hubiéramos dejado ir. A mí se me hace que yo le hubiera dicho, ven, pues sígueme, y a lo mejor hasta lo llevo a mi casa y lo acomodo y empiezo a andar usándolo a él para testificar, para testimonio. Miren lo que Dios ha hecho, este hombre era así, entréguese a Jesús. Y ya me imagino en estos tiempos cualquier evangelista hubiera encontrado a ese hombre, hubiera hecho una gran publicidad, pero Jesús fue práctico. Jesús sirve al reino de los cielos. Jesús nos sirve al reino de Jesús. Jesucristo no estaba sirviendo al reino o al ministerio propio. Él estaba sirviendo el reino de Dios. Tú y yo debemos entender eso. El reino de los cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y una manera de ser valiente y arrebatarlo es no dejarse dominar por aquello que estás viendo enfrente.
Y como les digo, el Señor Jesús le dice al hombre, vuélvete a tu casa, vuélvete a tu casa. Es decir, le está enseñando que la prioridad para este hombre, después de haber sido libertado, después de haber conocido el poder de Dios, ahora es llevarlo a su casa. Ahora él tiene que llevar ese poder de Dios a su hogar, al hogar materno, al hogar paterno de donde él un día salió. O quizás tenía una mujer y tenía hijos, pero al hogar de donde él un día salió. Entonces el Señor le dice, ahora que tú eres salvo, ahora que tú eres libre, ahora que tú eres una nueva criatura, no quiero que vengas detrás de mí, quiero que vuelvas a tu casa. Y cuando vuelvas a tu casa, vas a llevar esta noticia a los tuyos y ellos entonces creerán en el que te envió. ¿Tiene sentido eso? Veamos un poquito más abajo la escritura que nos enseña. Si vamos a ver otras situaciones presentadas en la situación del apóstol Pablo, el apóstol Pablo tiene un llamado, ¿cierto? Tú y yo también lo tenemos. En el capítulo 11, vamos a ver, capítulo 11 del libro de los Hechos, dije Pablo, es Pedro. En el capítulo 11, Pedro se encuentra orando en la ciudad de Jope. De pronto él mira en éxtasis mira una visión. Y quiero ir exactamente al verso número 13. Pedro dice, ahora, ¿quién nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, ¿verdad? Estamos hablando de la visión que Pedro tuvo, y Pedro fue llamado por parte de Dios para hacer esta misión, esta labor. Estoy buscando la parte exacta donde Pedro se encuentra con una batalla interior. Pedro está viendo un lienzo grande, dice, que por las 4 puntas bajaba del cielo, y miró que habían en él cuadrúpedos terrestres y fieras y reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Y le dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú inmundo. En eso se hizo, y esto se hizo 3 veces, y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí llegaron 3 hombres a la casa donde estaba yo, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y a venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Él te hablará, oiga las palabras, él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Pedro tuvo que vencer los paradigmas que estaban en su mente respecto a lo que Dios le estaba mostrando. Pedro tuvo que vencer sus tradiciones, sus costumbres, para poder cumplir la voz de Dios, el mandato de Dios. Entonces el Señor, cuando le manda a estos hombres, lo lleva a casa de un hombre gentil,
Pero a ese hombre gentil ya Dios le ha hablado y le ha dicho que Pedro le hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Oiga esto, Dios se preocupa por toda tu casa. Dios no tiene la vista puesta solo sobre ti o sobre mí. Él quiere toda nuestra casa. Él pide toda nuestra familia. Él quiere todo ser viviente, toda alma, para que le sirva. Toda alma, todo hombre, toda mujer, todo niño, para que le sirva. Pero Pedro, para poderle hablar a este hombre, no le hubiese hablado porque no era judío. Pedro tenía que vencer aquella tan cerrada ideología. Lo mismo nos pasa a nosotros. Si vemos al hijo, no es que ¿cuándo va a salir de la droga o del vicio o aquel matrimonio que se viven peleando como perro y gato, que un día el hombre está aquí porque la mujer lo corrió, otro día la mujer está en casa de la suegra, en casa de su mamá porque el hombre la corrió, que una maleta para allá, otra para acá, y así viven. Y tú como padre y tú como madre no te atreves a confrontar ese espíritu de maldad, a confrontar esos demonios y echarlos fuera para libertar ese hogar. ¿Por qué? Porque dices, igual que Pedro, este no es judío, o este nunca va a cambiar. Entonces entendamos que el propósito divino es toda tu casa. Hay otra palabra, ahora sí es Pablo, en el capítulo 16 del mismo libro de los Hechos, el carcelero de Filipo, y dice que en el carcelero de Filipo, el señor Pablo, estando ahí preso, Pablo fue usado por el Señor y el Señor le dijo a Pablo las palabras que iba a decir. Y después de pasar un terremoto, después de que todos se pudieron haber fugado, después de que las cadenas se soltaron, Pablo no se corrió. Y Pablo estaba allí, y Silas también. Ellos habían dado testimonio mientras estaban presos, no estaban incómodos, no estaban inconformes, no estaban maldiciendo. Más bien estaban cantando y adorando a Dios. Y cuando el verso 31 del capítulo 16, el carcelero de Filipo, sorprendido, porque él se iba a quitar la vida, porque al perder un preso, después tiene que pasar por un castigo tremendo. El romano lo hubiese torturado para ver si él tenía complicidad con los presos que habían huido. Sin embargo, inmediatamente Pablo lo detiene y le dice, no, espérate, no te quites la vida, nosotros aquí estamos. Nosotros somos tus reos, aquí estamos. Entonces, aquel hombre se sorprende porque no hay preso que se quede esperando que lo vuelvan a meter otra vez adentro. Entonces, él temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvos? Ellos le dijeron, la respuesta de Pablo y Silas fue, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. ¿Notas esto? Tú y tu casa. Una vez más, estamos viendo la casa, el hogar, tu familia incluida. Y tenemos otra referencia que está en el mismo libro de los Hechos, capítulo 18, capítulo 18, verso número 8. Vamos a buscar el verso número 8, mientras Pablo está en Atenas. A ver, perdón, vamos al verso número 8, a ver, 18, 8. Encontramos que Silas y Timoteo vinieron a Macedonia y Pablo estaba entregado por completo a la predicación de la palabra, testificando a los judíos sobre Jesús. Y el verso 8, había un hombre llamado Crispo, que era un principal de la sinagoga. Y este hombre creyó en la palabra predicada.
El verso 7, y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios oyendo creían y eran bautizados. Entonces vemos otro tema de Crispo, que era un principal en la sinagoga, que él creyó en el Señor Jesucristo. Y no solamente creyó él, sino que creyó toda su casa. Entonces, nosotros tenemos un firme compromiso con esta fidelidad para con Dios. Tenemos que ser fieles al Señor y la fidelidad nuestra se demuestra a través de llevar esta palabra a nuestra familia. Ahora, a nuestra familia le vamos a predicar: entre menos abramos la boca, entre menos hablemos, más efectivos seremos, porque testificamos, hablamos con nuestra vida, hablamos con nuestro testimonio. El Señor Jesucristo dijo que los más difíciles eran los de tu propia casa. Sin embargo, a Él lo siguieron después de su muerte. ¿Por qué? Por el testimonio. El testimonio enseña todo lo que nosotros somos. El testimonio enseña todo lo que nosotros podemos hacer y ser para nuestra familia. Ahora, quiero mostrarle algo. Les hablaba de Pedro. Hubo que cambiar la mentalidad de Pedro para que él pudiera llevar el mensaje, ¿no? Entonces, asimismo, tiene que cambiar nuestra mentalidad. Vamos a comenzar a ser positivos. Vamos a comenzar a creer que nuestra familia va a cambiar, que nuestra familia va a ser una familia sacerdotal. Vamos a comenzar a creer de que nuestra familia tiene la bendición de Dios, porque es verdad. No le estoy invitando a creer mentiras, le estoy invitando a arrebatar la verdad que el adversario ha convertido en algo imposible. Y esa es la mentira, creerle al diablo que las cosas de Dios no son posibles. Usted crea las promesas de Dios, no lo que está frente a sus ojos. Usted puede estar viendo un borracho, un drogadicto, una mujer de la calle, cualquier cosa, la conducta que sea, un ladrón, no importa lo que usted está viendo. No vea usted lo que están enfrente de sus ojos, sino que oiga las promesas de Dios. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Esa es la promesa que yo me tengo que tomar. Allí es donde yo tengo que entrar. Ahora, el punto número 2 aquí va a ser hasta dónde nosotros hemos sido fieles a esas promesas. Hasta dónde nosotros hemos sido fieles a esa palabra que Dios nos ha dado acerca de nuestra familia. Ahora, hasta dónde hemos llegado a ser fieles para los nuestros. Si la única esperanza para tu hijo eres tú, la única esperanza para nuestros hijos somos nosotros los padres, que oramos por ellos, que los amamos, que los buscamos. Puede ser que ya sea mayor y que tenga su esposa y tenga su esposo, pues está maravilloso, porque ya vamos a ver dos clamando. Entonces, cuando hablamos de la fidelidad, tenemos que mencionar esa palabra fiel. La palabra fiel se menciona aproximadamente unas 136 veces en la Biblia y expresa la idea de la fidelidad de Dios hacia nosotros. Y hay una palabra en el libro de Salmo, capítulo 63, verso 24, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. En tu nombre. El salmista tenía una seguridad en la fidelidad de Dios, que estaba dependiendo de Dios, dependiendo. Luego en el Salmo 116:2 dice, porque ha inclinado a mí su oído. El salmista está tan seguro que está hablando con una persona y no con una nube, porque dice, ha inclinado a mí su oído. Entonces la fidelidad de Dios manifestada en el corazón del salmista
te da la certeza y la seguridad que no estás solo. Y dice, el salmista dice, por tanto le invocaré todos mis días. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dios es real. Dios es verdadero. Dios no es una nube. Dios no es una idea. Dios no es una esperanza vaga. Dios es verdadero. Dios es fiel. Y tú puedes extender tus manos a Él. Quiebra mi corazón la fidelidad de Dios. Si yo no te hubiese conocido, Señor. Si yo no te hubiese conocido, Señor. Si yo no tuviese la seguridad de tu existencia, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí? Vivo no estuviera. Pero Señor, hoy doy gracias por tu fidelidad. Dale gracias a Dios porque Él es fiel. Quizás tú no lo hayas conocido al nivel del salmista. Yo no haya alcanzado el nivel del salmista. Pero el salmista habla de la fidelidad de Dios con una certeza y una seguridad, como si está hablando de un personaje conocido. La gente cree más en Julio César, el emperador romano, que en Cristo. Porque el emperador romano es una historia, pero Cristo es vida. Creer en Cristo es no solamente creer, sino vivir, tener relación, hablar con Él. Yo creo que nadie podría hablar con Julio César, con el César romano y decir, me está escuchando, pues será que está muerto. Pero hablar con Dios a través de Jesús, no está muerto, Dios está vivo. Cuando encontramos una palabra en el libro de los Hebreos, capítulo 3, verso 5, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios. Oiga esto, qué hermoso lo que estoy leyéndole. Y Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. Ahora habla de la fidelidad del hombre. No hablamos de la fidelidad de Dios para con el hombre, sino ahora hablamos de la fidelidad del hombre para con Dios. Sabemos que algunas veces fue interrumpida esa fidelidad. Naturalmente, David fue un hombre fiel y naturalmente pues sabemos la historia que esa fidelidad en algún momento fue rota por David. Pero Dios es fiel. Dios nunca nos ha fallado. Nosotros somos los que fallamos. Él nunca nos ha fallado. Ahora, cuando hablamos de verdaderamente la fidelidad de nosotros como hombres, Pablo habla acerca de su ministerio y en 1 Timoteo capítulo 1 verso 12 dice, doy gracias a Dios, el que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Óigame esto. Yo predicaba el día domingo sobre lo que es el altar. Y el altar está compuesto por piedras. Hay montículos de tierra que se le llaman altar también, pero generalmente de piedra. Y Pedro nos dice que la piedra angular, la piedra principal, la piedra central de nuestra iglesia y de nuestra fe es Jesucristo. Y luego nos invita a nosotros a ser edificados como piedras vivas. Seamos piedras vivas en el altar de Dios.
Y para ser piedra viva en el altar de Dios voy a santificar mi vida. Y yo le decía y le digo al pueblo, no seas piedra muerta. No seas una piedra de esas que llegan a la iglesia y se sentaron y ahí se quedaron sentados. No. Muévase. Promuévase. Tome un ministerio. Arrebate algo. No espere tener usted dones especiales. No, que a mí me gustaría cantar en la iglesia. No, que a mí me gustaría predicar en la iglesia. No, que a mí me gustaría limpiar los baños en la iglesia. No hay nada pequeño. El Señor Jesucristo dijo, la palabra nos enseña claramente que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces la fidelidad Pablo la toma aquí y nos enseña y dice, me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Es decir, tú y yo en el ministerio, sea cual sea el ministerio, hemos sido puestos porque Dios nos tuvo por fiel. ¿De acuerdo? Entonces no podemos fallar a la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Vamos a entrar un poquito más adelante. Ahora en la fidelidad, estamos claros, la fidelidad de Dios, la fidelidad de Cristo se revela en su sacrificio. ¿Qué más fidelidad puede mostrar Dios? Que su amor por este mundo pecador lo llevó a dar lo más preciado para él, lo más amado, lo más querido, lo más valioso, su Hijo Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Bien dice la Escritura, para que todo aquel que en él crea, y todo el que cree en el Señor Jesucristo ha tenido una experiencia que se llama nuevo nacimiento. Y todo el que ha nacido de nuevo ha nacido del agua y del Espíritu. Y el agua, el lavamiento por la palabra, dice la Escritura. Entonces, estamos claros que el que nace de nuevo nace por la palabra, nace por el Espíritu. Entonces, te dedicas a conocer a Dios a través de su palabra. Ahora, el trabajo nuestro es llevar este mensaje a nuestros familiares. Seamos fieles a Dios. Ese es un ministerio. Dios ha confiado el ministerio de la predicación a tu casa. Ahí es el cambio que tiene que haber. Y vamos a tener un cambio en la mente, un cambio en el corazón. Ya no tenemos aquel corazón que está diciendo, bueno, es que algún día Dios va a hacer la obra. No, señora, no, señor. La obra es hecha ayer. Hace 2000 años la obra fue hecha. Así que, ¿qué esperamos para salir adelante? ¿Qué esperamos? ¿Que se muera el ser amado? He ido a muchos funerales, he ministrado muchos lugares. He ministrado muchos funerales donde las personas se han ido sin Cristo. Me ha tocado ministrar en funerales donde las personas se habían apartado de los caminos del Señor. Pero tu trabajo y el mío es mantenerlo, porque Dios es fiel para cumplir sus promesas. Josué 21:45 dice, Josué declara, no faltó palabra en todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió. Amén. Todo se cumplió. Y acuérdese que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Como cumplió ayer, va a cumplir hoy. Él es fiel y verdadero. Cuando leemos el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 8, verso 56, bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel conforme a todo lo que él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés, su siervo, ha faltado. Cada vez que vengan esos momentos que el enemigo te ataca y te dice, no, mi hijo no va a cambiar. Ya cuando yo lo veo de que
ya está mejorando, ya digo yo, Señor, me estás escuchando, pero él no quiere venir a la iglesia. No lo hagas a la fuerza. No, no lo forces. Solo ora. Ahí está la victoria. Ora, que él mismo te va a decir, mamá, ¿me llevas a la iglesia? Papá, ¿puedo ir a la iglesia contigo? Tu oración va a dar resultado. Tu oración tiene poder. Tu oración tiene respuesta a una promesa de Dios. Y acuérdate de esto, no mires las circunstancias, que tus ojos vean lo recto y tus párpados lo que está de frente. Mis párpados no ven, mas mis ojos creen. Creen estas promesas. Cree que se cumplen estas promesas. Lamentaciones capítulo 3, verso 22, lo resume de esta manera: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dios es fiel, hermano, Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad de Dios es interminable. Cristo Jesús es fiel. Es decir, cuando hablamos de la fidelidad de Jesús, Pablo nos dice, la aplica de esta manera, segunda de Tesalonicenses 3:3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Ahora él lo aplica en la acción, la acción de Cristo en tu vida, la fidelidad. Dice, fiel es el Señor, él lo afirmará y os guardará del mal. Jesús es llamado el testigo fiel en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos. La promesa de Jesús a nosotros como iglesia, Mateo 28:20, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué precioso es. Qué palabra más linda. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor Jesús no se queda con una palabra guardada. Él nos la da para que nosotros la creamos. Cada cristiano tenemos que ser fieles. Pablo escribió en 1 Corintios 4:2 y dijo, ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y Pablo no estaba hablando de administradores de negocios. Administradores somos nosotros, administrando esta gracia. Y cuando él escribió, sea hallado fiel, digno de confianza, confiable, es el mayordomo alguien a quien se le da un cargo, una responsabilidad, una tarea para cuidar las cosas de la hacienda o de su patrón. Nosotros hemos recibido este mismo llamado para cuidar las almas del Dios Todopoderoso. Y eso incluye y pone en primer lugar a nuestra familia. Y es nuestra familia la que tiene que ocupar ese lugar primero, primordial. ¿Entendemos nosotros lo que estamos haciendo? ¿Entendemos nosotros que Dios es real y verdadero? Que debemos de ser fieles a Jesús al cumplir su palabra. Debemos
Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Quiere decir, seamos firmes con Él. Y al ser firmes con Él, vamos al rescate de nuestra familia. Vamos a rescatar. Estoy siendo fiel yo con mi familia. Estoy dando la fidelidad que se requiere. Es una gran pregunta. Debemos mantenernos firmes sin fluctuar. No pueden haber cambios. No pueden haber cambios. Hebreos 10:23, mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantente firme a las promesas. Yo creo que Cristo Jesús entrará en mi hogar. Yo creo que la gloria de Dios desciende en mi casa. Y yo creo que este altar que estoy haciendo ahora en mi casa va a estar concurrido por mis familiares que no conocen el reino. Y esos son tus hijos, tal vez tu esposo. Algunas mujeres se han conformado con tener un marido que no les impide el venir a la iglesia. Qué triste. Qué triste. Qué infidelidad. Mire, si la mujer fuese infiel al hombre con otro hombre, y el hombre se da cuenta, el marido se da cuenta, son cosas que aquí se van a quedar en este mundo. Aquí se van a quedar porque un día muere uno y muere el otro y se disolvió todo. Quizás ahí mismo el hombre se dio cuenta que la mujer le fue infiel y la abandonó, y la dejó. Pudiera ser un ejemplo, ¿no? Pero la infidelidad espiritual se sigue viviendo. La infidelidad espiritual no se ve. La infidelidad espiritual, el hombre y la mujer siguen teniendo sus relaciones igualitas como que si no ha pasado nada. Esa es exactamente la trampa del enemigo. Esa es. No que te invite a ser infiel en la carne, pero date cuenta, si te cuidas de una infidelidad en la carne, ¿por qué descuidas la infidelidad espiritual? Cuando la infidelidad espiritual es para vida eterna o castigo eterno. Entonces, ¿dónde está mi amor hacia ese ser amado? ¿Dónde está mi amor a ese familiar cuando le estoy siendo infiel? Mira, hombre, mira, mujer, si tú le eres infiel en lo carnal a tu pareja, cuando llegas a casa, ¿podrías verla a los ojos? Darle un abrazo y decirle, hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en el día de hoy? Cuando vienes de acostarte con otra mujer, ¿verdad que no lo puedes hacer? No lo podrías hacer. Muchos llegan haciéndose los enojados, pegando gritos, maltratando. ¿Por qué? Porque son culpables. Porque saben que hay una culpabilidad. Y esa culpabilidad no te permite actuar de otra manera. Sin embargo, puedes llegar a tu casa, abrazar a tu ser amado, abrazar a tu esposa, besarla, decirle, mi amor, te amo, mira, te traje un ramo de flores de regalo, te traje un anillo de brillantes de regalo, decirle lo que sea, pero eres infiel en lo espiritual. Tú estás asistiendo a la iglesia, tú estás caminando. No puedo decir que 100% derecho porque has ignorado tu misión, pero tú estás caminando con esperanza de un día irte a ese lugar que dice Juan 14:2, donde el Señor Jesús se fue a preparar morada para que donde Él esté nosotros estemos. Pero no te importa tu pareja, no te importa, porque no la quieres molestar. No, es que yo no quiero estar en pleito, ella es muy dura, muy difícil, muy incómoda, ella no cree. No. No le creas al adversario. Cree la voz de Dios que dice, cree en el Señor Jesús, serás salvo tú y tu casa. Entonces, mi casa y yo serviremos a Jehová.
Josué lo estipuló y está desde el principio en el libro de Josué. Decidid vosotros qué hacéis, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Entonces, la infidelidad, fíjate bien, la infidelidad espiritual es muchísimo más cara que la infidelidad física, la infidelidad matrimonial, la infidelidad sexual. Todo eso queda sin valor frente a la infidelidad espiritual. Yo te invito hoy a salir de ella, a salir de esa infidelidad. Sal de ella. Mira a tus hijos. Recuerda aquella criatura cuando estaba pequeño. Recuerda esa criatura. Y no mires hoy lo que ves. Quizás tu hijo sea un hombre de bien, una mujer de bien, tenga un título académico, tenga un hogar, tenga un esposo, una esposa, sus hijos, pero toda esa generación se está perdiendo sin Cristo porque tú no hiciste el trabajo que correspondía. Si hubieses hecho el trabajo que corresponde y hubieses continuado en él, entonces tu hijo o tu hija hubiesen formado una familia sacerdotal también. Recuerda que en el Antiguo Testamento encontramos un pasaje triste, lamentable, y dice, y se levantó una generación que no conocía a Jehová. Jueces capítulo 2, verso 10. También toda aquella generación fue reunida a sus padres, o sea, murieron. Y se levantó otra generación después de ellos que no conocía al Señor ni la obra que él había hecho por Israel. Qué triste, ¿no? Qué triste. Y se levantó una generación que no conocía al Señor. Porque nosotros como padres nos dedicamos a comprarle a los niños los últimos adelantos de la tecnología. Nos dedicamos a comprarles todo lo que nosotros no tuvimos en nuestra niñez. Todo lo que nosotros hubiésemos anhelado. Nos dedicamos a darle gusto a ellos, pero nos olvidamos de darles la palabra que es vida y vida en abundancia. Pero nunca es tarde. Mientras hay vida y esperanza. Nunca es tarde. Empieza a orar por ellos, empieza a ayunar por ellos, empieza a clamar por ellos. Empieza como si fuese hoy el primer día. No mires atrás, solo mira hacia adelante, que las promesas de Dios se cumplen. Amén. Las promesas de Dios se cumplen. Quiero terminar con esta palabra. Voy a usar este último punto. ¿Por qué debemos de ser fieles a Jesús? Como Señor y Salvador nuestro, no solo le debemos fidelidad, obediencia, responsables en la misión que nos ha dado. Y hay una palabra en el libro de Mateo, capítulo 16, donde Simón Pedro se identificó cuando dio una respuesta. Y la palabra dice así: vinieron los hombres hablando entre ellos, los apóstoles, y vino Jesús a la región de Cesarea de Filipo y preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Bueno, dijeron ellos, como les digo, en la plática que ellos tenían. Unos dijeron que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías, o alguno de los profetas. ¿Verdad? Él les dijo: ¿y vosotros qué decís que soy yo? A mí no me interesa en este momento tanto lo que dicen aquellos, sino lo que dicen ustedes.
A ver, díganme ustedes, ¿quién soy yo para ustedes? Y Pedro se levantó y dijo, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, de allí en adelante, el Señor continúa diciéndole, yo también te digo, Pedro, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces, mi amado, mi amada, usted y yo tenemos las llaves del reino. Usted y yo somos el Pedro de hoy. Comienza por tu casa. Queremos ganarnos toda la ciudad para Cristo. Queremos ganarnos todo el condado para Cristo. Pero perdemos nuestro hogar. Nos pasa como el hombre rico. ¿De qué le valiese, dijo el Señor Jesús, ganar todo el oro del mundo? Ganar todo el mundo, dice claramente. Si perdiera su alma, ¿de qué valiese? Siempre digo que yo no he visto un funeral con un U-Haul detrás, llevando todos los bienes y pertenencias de un muerto. El muerto nada ve, el muerto nada sabe. Se fue y todo quedó aquí. Así que lo que se lleva es su alma. Preocúpate en el alma de tus seres amados. Y no, como te repito, con palabras, no con regaños, sino con oración. Amén. Así que vamos a dejar hasta aquí este punto. La semana que viene vamos a continuar con la parte segunda de este tema, la fidelidad para nuestra familia. Y recuerdo una vez más, ¿soy yo fiel a mi familia? ¿Hay infidelidad en mí? ¿Hay infidelidad en mí? ¿Infidelidad espiritual? No estoy hablando de infidelidad sexual. Hablo de infidelidad espiritual, que es más dañina, porque es eterna. ¿Okay? Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Quiero hacer oración con ustedes. Posiblemente habrán personas hoy necesitadas de oración. Yo estoy en otro lado en este momento. He dejado esta transmisión, pero estoy atendiendo los textos. Voy a verlos. Y quiero orar con ustedes. Quiero orar. Si hay necesidades, deja escrita tu necesidad. Deja escrita. Mi esposa y yo estaremos orando por ella. No aparecemos en la transmisión, pero vamos a orar por ellas. Porque te amamos. Porque creemos que Dios tiene grandes planes y propósitos para tu vida. Acuérdate, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú puedes ganar a tus hijos. Tú puedes ganar a tu esposa. Tú puedes ganar a tu esposo, mujer. Tú puedes ganar a tus padres con esa tradición. Tal vez llegas a casa de tu mamá o de tu abuelita y miras esas paredes tapizadas de todo tipo de idolatría. No las señales. No vayas a tirárselos. Respeta. Solo ora. La oración rompe los yugos. Padre, en el nombre de Jesús, te adoramos, te alabamos, bendecimos tu nombre. Te doy infinitas gracias, Señor, en este momento por todo lo bueno que eres. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí tu misericordia no ha decaído para con nosotros. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre que es alabado, en el nombre que es por sobre todo nombre, te pedimos, Señor, en este momento, que tu mano poderosa, Señor, tu mano de poder, tu mano sea, Señor, mi Dios, guardándonos, bendiciéndonos, dándonos, Señor, mi Dios, la respuesta a esta vida que estamos llevando, la respuesta a nuestras peticiones, la seguridad
que necesitamos tener sobre ti, porque tú eres nuestra única esperanza. Tú eres la única esperanza, tú eres la única salvación, tú eres la vida eterna, Señor. Clamamos a ti, Padre mío, en el nombre de Jesús, Señor. Bendice cada hogar, Señor. Bendice cada una de las personas que están oyendo, Señor, esta transmisión. Bendice las familias, Padre mío, bendito. Que hayan familias sacerdotales, mi Dios, en cada hogar. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias te damos, Señor. Amén y amén. Que Dios le bendiga.